tierra, so are my ways higher than your ways, así son mis caminos más altos que vuestros and caminos, my thoughts than your thoughts. y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. I mean, he is on a different level, ladies and gentlemen. Él está en otro nivel, pueblo, And he's doing amazing things. y está haciendo cosas maravillosas. And what he's doing is eternal. Y lo que Él está haciendo es eterno. He's doing eternal things in your life. Él está haciendo cosas eternas en tu vida. You know, a lot of times I think we struggle with eternal. Muchas veces creo que nosotros luchamos con esa idea de eterno. I mean, we're so human and we're so attached to what we see, feel, taste, hear. Somos tan humanos y somos tan dependientes de nuestros sentidos, lo que escuchamos, lo que probamos, lo que decimos, lo que podemos tocar, That we forget when we're born of God, we're eternal. que nos olvidamos que cuando nacimos de Dios somos eternos. Brother Clendenin used to say, I'm as eternal as God is. Hermano Clendenin solía decir, soy tan eterno como lo es Dios. First times I heard him say it, I shuddered. La primera vez que le escuché decirlo, temblé. I felt like he was getting on dangerous ground. Pensé que él estaba entrando en territorio peligroso. But God is working and he has a sovereign plan. Pero Dios está obrando y tiene un plan soberano. And God's plan for your life is unstoppable. Y el plan de Dios para tu vida es algo que no se puede detener. He does what he does. Él hace lo que hace. He does it in us, he does it around us. Él lo hace dentro de nosotros y alrededor de nosotros. And most of the time when we recognize that he's doing something, Y la mayoría de las veces que reconocemos que Él está haciendo algo, we're just standing there wondering, what in the world is it? simplemente estamos parados ahí preguntándonos, ¿qué será lo que está haciendo? I mean, what are you doing, God? Señor, ¿qué estás haciendo? I mean, it's so contrary to the way that I would do anything. Es tan contrario a la manera que yo haría cualquier cosa. I mean, sometimes we find ourselves caught up in the whirlwind of God's eternal plan. Muchas veces nos encontramos atrapados en este torbellino del plan eterno de Dios. Things are happening in our lives, Las cosas están pasando en nuestras vidas and sometimes it just makes no sense at all. y a veces no tiene ningún sentido para nada. I mean, you know God's in control, Sabes que Dios tiene el control, but you just don't know what he's up to. pero simplemente no sabes qué está haciendo. And sometimes the unknown really disturbs us. Y a veces es lo desconocido lo que nos molesta tanto. And that's the place that Jeremiah is in our text. Y eso es el lugar donde está Jeremías en nuestro texto. Jeremiah's in prison, Jeremías está en la cárcel, but God's working in Jeremiah. pero Dios está obrando en Jeremías. He's doing something in Jeremiah. Está haciendo algo en Jeremías, He's doing something to Jeremiah. haciendo algo a Jeremías, He's doing something around Jeremiah. haciendo algo alrededor de Jeremías, And he can't comprehend what it is. y él no comprende lo que es. I don't know if you've been there. No sé si ustedes han estado ahí. We find ourselves in this place. Nos encontramos en este lugar. It's a prison. Es una cárcel. I said it's a prison. Dije, es una cárcel. And I want us to look at it this morning like this. Y quiero que lo miremos así en esta mañana. I want us to look at it as the prison of God's plan. Quiero que lo veamos como la cárcel del plan de Dios. When you're in the plan of God, Cuando estás dentro del plan de Dios, you'll find yourselves in a prison. te vas a encontrar en una cárcel. You'll find it a place sometimes of confusion. Va a ser a veces un lugar de confusión. I mean, the circumstances of life sometimes are very confusing. Las circunstancias de la vida a veces son tan confusas. I mean, even before Jeremiah comes to this place, Incluso antes de llegar Jeremías a este lugar, his life has been a life of devastating circumstances. su vida está llena de
circunstancias devastadoras. I mean, this man has been denied the comforts of love and family. A ese hombre se le ha negado la comunidad de amor y de familia. Listen to what God says to him in Jeremiah 16:2. Escucha lo que Dios le dice en Jeremías 16:2. He said, "Thou shalt not take thee a wife." Él dice, no tomarás para ti mujer, You don't get married. no te vas a casar, Neither shalt thou have sons or daughters in this place. ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. I mean, just cut him off. Solo córtale, está It diciendo. doesn't make any difference how attracted you are to it. It doesn't make any difference what you think, what your dreams are. Don't do it. No importa como sean tus sueños, tu atracción, Él simplemente dice, no lo hagas. But God, it's moral and it's right and it's lawful. Pero Dios es moral, es correcto, es legal. Don't do it. No lo hagas. God's working now. Dios está obrando ahora. Not only that, he was denied the comforts and the encouragement and friendship. No solo eso, pero se le fue negado también la comunidad de ánimo y de amistades. Jeremiah 15:10. Jeremías 15:10. Woe is me, my mother, Ay de mí, madre mía, that thou hast borne me a man of strife and a man of contention to the whole earth. que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Kind of reminds me of Martin Luther. Me hace pensar en Martín Lutero. If I remember correctly, Si me acuerdo bien, I think it was his wife or somebody said to him, creo que fue su esposa o alguien cerca de él. said, "Do you